¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jesús Emanuel Chile Ortega, de la carrera de Ingeniería Industrial, del quinto semestre, con el profesor ingeniero Juan Morales. Pues vamos a empezar con el video el día de hoy. Vamos a iniciar con el primer slide. Vamos a ver un poquito lo que es las definiciones de lo que vamos a hacer el día de hoy, para posteriormente proseguir con nuestros ejemplos. Tenemos algunas definiciones. Vamos a ver lo que es correlación y regresión. En este caso vamos a ver lo que es correlación. Dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados de X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que estuvo entre 1857 y 1936, quien lo desarrolló originalmente. Ok, vamos a ir con la siguiente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, debe ser menor o igual a -1 o menor o igual a 1. El valor de R no cambia si los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambian todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Es decir, que podemos poner los dos valores o invertirlos, pero el valor de R no sufrirá ningún cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal, es decir, exclusivamente para ejercicios lineales. El valor de R es muy sensible a las variaciones atípicas, en sentido que un solo valor atípico puede afectar su valor drástica. Ok, como les decía, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo un valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la relación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a ver un ejercicio a continuación de correlación. Dice el ejercicio: ejemplo de tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones CI de West Center de un grupo de sujetos según datos de Staley, Bryan, Size and Intelligence Quaches y Monoisic Twins del tramo al Neruli, volumen 50, número 5. Aquí nos hace una pregunta y nos dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Pues ahorita es lo que vamos a comprobar. Vamos a irnos a Minitab. Aquí ya tenemos capturados todos nuestros datos: tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual. Ok, vamos a irnos a estadísticas básicas. Y vamos a irnos a lo que es correlación 1, 1. Ok, aquí ya tenemos nuestras variables. Vamos a poner las variables y vamos a presentar los valores de P, ¿sí? Aquí, como nos decíamos en el concepto, pues es una correlación de Pearson, ¿verdad? Entonces vamos a darle a aceptar para que nos arroje el resultado aquí. Ok, vamos a esperar un poquito que nos dé. Aquí, como podemos darnos cuenta, pues ya Minitab nos dio lo que es los valores. Aquí tenemos lo que es la correlación de Pearson, de que es de 0.179 y el valor de P, que es de 0.0620. Vamos a irnos al ejercicio y nos dice
dice el ejercicio que nos está mencionando si hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de sí. Entonces lo que podemos entender aquí es que, como hablamos en la correlación, que debe ser el valor entre -1 y 1. Entonces este valor que tenemos como la correlación de Pearson se acerca más que nada al 1 positivo. Entonces lo que podemos aquí ver que pues realmente no hay una correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Sin embargo, pues el valor de P, aquí en este caso, que nos pedía el ejercicio, aquí no encontramos el valor de significancia, pero pues podemos intuir que es de 0.95. Entonces, 0.05 y nuestro valor de P nos dio un valor de 0.620, con lo que pues no tenemos la suficiente evidencia para poder aceptar la hipótesis y la hipótesis alterna, dado que pues no hay ninguna, de acuerdo a esto, no hay ninguna correlación. Entonces vamos a ver un poquito más más visual lo que estamos viendo, lo que se está explicando. Entonces vamos a irnos a gráficas con regresión y le vamos a dar a aceptar. Y aquí podemos capturar nuestras variables, variable y y variables x. Nuestra variable y pues depende del tamaño del cerebro. Entonces aquí lo único que vamos a poner es nuestras variables. Podemos aquí ponerles gráficas separadas. Aquí podemos colocarles la que estén en la misma escala. Que mostrar datos. Vamos a darle aceptar y vamos a darle aceptar. Ok. Aquí, como podemos darnos cuenta, obviamente aquí en esta línea podemos ver todos nuestros datos. Estos datos pues no están agrupados. Entonces lo que podemos saber es de que pues realmente no hay una correlación directa entre el tamaño del cerebro y el tamaño de el coeficiente intelectual. Sí, aquí como vemos todos los datos, pues en esta línea pues vemos datos dispersos. Entonces no tenemos como tal pues algo que nos diga que realmente hay una correlación entre estas dos variables. Pero para ello también vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a irnos a asistente, vamos a irnos a regresión. Y ahorita que nos abra Minitab poquito. Ok, vamos a irnos a una regresión simple. Aquí ya tenemos nuestras variables. En la columna Y pues vamos a agregar los centímetros del cerebro y en la columna X el coeficiente intelectual. Con un nivel de significancia, como les decía en el problema, no nos da un valor, pero podemos ponerlo de 1 menos 95 por 0.95, entonces nos va a un nivel de significancia de 0.05. Es lo que decíamos en el valor de P. Aquí el valor de P nos salió diferente, o nos salió un poquito más grande. Si no hubiera salido menos de 0.05, entonces sí tendrían una correlación directa. Sin embargo, es mayor, por lo cual no podemos ni aceptar, como les decía, la hipótesis nula ni la hipótesis alterna, ¿verdad? Entonces vamos a darle a aceptar y nos va a dar nuestros gráficos. Ok. Lo más importante aquí, como podemos darnos cuenta, dice que la ecuación ajustada por el modelo lineal que describe la relación y es 9.66.8 más 1.121 en X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el tamaño del cerebro para un valor de coeficiente intelectual o hallar la configuración del coeficiente intelectual que corresponde a un valor o rango de valores para el tamaño del cerebro. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Entonces lo que quiere decir que pues no hay una dependencia, ¿verdad?, de las dos variables. Entonces aquí podemos observar, existe una correlación entre X y Y, pues realmente es muy poca. Ya, okay, como les decía,
aquí estamos viendo nuestra regresión del tamaño para cerebro contra nuestro coeficiente intelectual. Aquí nos da ahora sí que esta gráfica son gráficas de residuos grandes, una curva fuerte, conglomerados, variación desigual. En este caso pues estamos viendo residuos, valores ajustados. Entonces aquí como vemos nuestros datos están muy dispersos. De hecho aquí tenemos un dato que es el de la fila 4, que tenemos un residuo 200.3 con un dato de 1081.20. Entonces son datos que realmente no tienen una correlación entre sí. Las variables no tienen una correlación entre sí, no dependen en sí una de la otra. Y pues aquí tenemos, ¿verdad?, todos nuestros datos. Aquí tenemos el valor de significancia del 95%, que es los que se realizó. Aquí tenemos nuestras X y nuestras Y. Nuestras X, ¿verdad?, son el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, y nuestra Y es el tamaño del cerebro. Entonces esto sería lo que vamos a responder en nuestro ejercicio. Entonces vamos a ir viendo. Nos dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal? De acuerdo a lo que hemos visto, pues realmente no hay una correlación entre el tamaño del cerebro ¿verdad?, y su coeficiente intelectual. Dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Realmente no, porque no tenemos esa evidencia suficiente para decir que si las personas tuvieran un cerebro más grande o el tamaño del cerebro más grande, su coeficiente intelectual sería mucho mayor. No tenemos esa suficiente información para poder aceptar esa hipótesis, ni tampoco poder aceptar la hipótesis de la otra, que a medida que sea menor será el coeficiente intelectual. Realmente no hay un dato para decir si existe una correlación entre estas dos variables. Entonces, por lo cual podemos decir en este ejercicio que realmente no hay una correlación entre estas dos variables. ¿Ok? Vamos a ir con el siguiente ejercicio. Dice, ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de relación entre temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos de Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Ok, vamos a verlo. Déjenme cerrar un poquito y vamos a ver lo que nos está planteando este nuevo ejercicio. Vamos a abrir Minitab. En unos segunditos abre. Aquí, como podemos observar, pues ya nos están dando los datos de dióxido de carbono y la temperatura. 314, 317, 320, 326, 331, 339, 346. Entonces ahorita que nos sobra un poquito mitad, vamos. Ok, ya tenemos una vez más aquí abierto nuestro Minitab. Tenemos ya nuestros datos capturados, los CO parte por millón y nuestra temperatura. Ok, como en el ejercicio anterior, vamos a irnos a estadísticas básicas, y vamos a ir a la correlación. Aquí vamos a seleccionar nuestras dos variables y presentarlo, dice, con los valores de P. Y le vamos a dar a aceptar. En este caso pues ya lo tenemos. Nuestra correlación de Pearson es de 0.892 y nuestro valor de P de 0.091. Nuestro ejercicio nos dice que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Entonces lo que podemos plantear aquí es, con nuestro valor de P, que como no nos vale un valor de significancia, entonces nosotros lo podemos obtener. Acuérdense que decíamos que este valor para la correlación debe estar el valor entre menos 1 y 1. Entonces aquí nuestro valor de significancia, nuestro valor de P, nos dio 0.001. Lo que podemos decir que sí existe una correlación entre estos datos.
Lo que vamos a hacer es de manera visual una vez más. Vamos a irnos a gráficas de dispersión, le damos con regresión y le damos a aceptar. Ok, vamos a capturar nuestras variables, que en esta variable y pues nos dice que si la temperatura aumenta, pues también el dióxido de carbono aumentará. Entonces vamos a darle a aceptar y aquí ya tenemos nuestra gráfica de dispersión, partes por millón contra la temperatura. Aquí en nuestros ejes de las X tenemos la temperatura y en los ejes de la Y las partes por millón. Como podemos observar en esta línea, vemos que nuestros datos pues sí realmente están agrupados, se puede decir, están más cerca de la línea. Entonces lo que podemos decir es que sí hay una correlación, que a medida que aumente la temperatura, aumenta también el CO2 o las partes por millón de dióxido de carbono a la atmósfera. Como aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un valor de 14 grados de temperatura y tenemos un valor pues aquí podemos verlo cuánto nos da, de 339 partes por millón con 14.3 centígrados. Entonces si vemos acá, este es el más alto que nos dio, con una temperatura de 14.4 con 369 partes por millón. Entonces de una manera gráfica nosotros podemos ver aquí cómo es que se comportan nuestros datos. Sin embargo, como les decíamos, también vamos a ver el asistente. Vamos a darnos a lo que es regresión, para que nosotros también podamos ver de esta manera y aquí ya nos pueda dar nuestros datos de una manera más visual y que nosotros podamos entender y comprender lo que estamos explicando. Aquí en la columna Y vamos a poner nuestras partes por millón, en nuestra columna X temperaturas y vamos a escoger un modelo lineal. El nivel de significancia, como igual en el otro ejercicio no nos daba, va a ser de 1 menos 0.95 y nos da un valor de significancia de 0.5. Le vamos a dar a aceptar. En este caso ya tenemos nuestros datos y vamos a ver nuestras gráficas que nos da este ejercicio. Déjenme hacerlas un poquito pequeñas para explicarlo. Ok, vamos a ver las otras gráficas. Y la más importante, que es la que les quiero mostrar, que es donde nos dice si realmente es significante. Ok, es esta. Es esta gráfica. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Aquí podemos ver que nos está dando diferentes tipos de datos. Pero lo más importante, pues aquí también nos da una ecuación de regresión o la ecuación ajustada para este modelo, que este modelo pues es un modelo lineal. Entonces, aquí podemos ver aquí lo importante de esto pues es como les decía, nos dice esta gráfica, aquí nos hace la misma pregunta, existe una relación entre X y Y o Y y X. Pues dice, la relación de CO2 parte por millón y temperatura es estadísticamente significativa, ya que el valor de P es menor a 0.05, el valor de P entonces de 0.01, y aquí como pueden ver, entonces es un valor que sí realmente estas variables sí dependen. A medida que aumente la temperatura, aumentará las partes por millón. Es como aquí tenemos nuestros datos, nuestras variables, como les decía, nuestras X y nuestras Y. Aquí dice el modelo de regresión puede explicar 79.56 la variación CO por parte del millón. Entonces sí es alto. Alto, ¿por qué? Porque si aumenta la variable X, aumentará la variable Y. Dice la correlación positiva R es igual a 0.81. Indica que cuando la temperatura aumenta, CO2 por parte del millón tiende a aumentar. Es lo que les comentaba. Que estas variables sí tienen una correlación entre sí, ya que a medida que aumentan las dos, a medida que aumenta la uno, aumentará la otra.
Y seguimos viendo, entonces aquí nos dice la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y x es y es igual a menos 649 más 72.87. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir partes por millón para un valor de temperatura. Es decir, aquí podríamos también predecir si en tantos grados de temperatura, cuántos partes por millón o viceversa. Eso es lo que nos indica este pequeño comentario. Aquí podemos ver las estadísticas. Aquí podemos ver nuestro valor de P, el término lineal, cuadrático y la desviación estándar de residuos. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se comportan nuestros datos. Aquí tenemos la gráfica de residuos. Vemos cómo están, dice residuos con valores ajustados. Aquí vemos que también están dispersos nuestros datos y aquí tenemos todos nuestra gráfica de predicción. Dice la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de y para cualquier valor de x. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción de 95%. Es decir que si estuvieran fuera de esto, pues ya no tendríamos un valor de 95%. Todo lo que está en 95% debe estar dentro de esta gráfica. Y aquí igual tenemos nuestras temperaturas y nuestras partes por millón. Aquí tenemos nuestras X y nuestras Y y el valor y nuestros rangos. Entonces podemos concluir también en este ejercicio que nos plantea que existe una correlación lineal entre la temperatura de la concentración de CO2. Entonces podemos decir que sí existe una correlación entre las dos variables, ya que a medida que aumenta una, la otra también tiende a aumentar. Entonces esa es nuestra respuesta para este ejercicio. Que sí existe una correlación entre las dos variables, ya que a medida que aumenta una, la otra también tiende a aumentar. Entonces esto es como se hace lo que es nuestra correlación. Vamos a ir con el siguiente tema, que estamos viendo correlación y regresión. En este caso entraremos a lo que es regresión. Vamos a ver algunos conceptos para entender un poquito de lo que vamos a ver más adelante. Definiciones. Cuando se trata con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros dentro de los otros puntos de datos. Es decir, si tenemos nuestra gráfica y tenemos nuestro conjunto de datos que están de una manera correlacionados y vemos otro punto que está fuera, entonces es un valor atípico. Atípico porque pues está lejos del diagrama de dispersión. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales sean puntos que afecten fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Dice, otras definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B00 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, mientras que la Y es llamada variable de respuesta o variable dependiente. Es como la conocemos, que va a depender de X. Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es regresión. Dice ejemplo y edad y tamaño de cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura.
Determinar la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura de un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a ver cuál sería, vamos a ver cómo se realiza esto. Vamos a abrir Minitab y vamos a esperar poquito. Ok, una vez que nos abrió Minitab, entonces lo que vamos a hacer es, aquí ya tenemos nuestros datos capturados. Son 40 datos de la edad de los hombres y el tamaño de la cintura de los hombres. Vamos a ver qué nos decía nuestro ejercicio. Dice: a continuación se presentan las 40 edades y el tamaño. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura por un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Ok, vamos a hacer lo primero. Una vez capturados nuestros datos, vamos a irnos a estadísticas, vamos a irnos a lo que es estadísticas básicas y vamos a ver la correlación. Primero, ¿por qué? Porque queremos saber si hay una relación entre estas dos variables, si depende una de la otra o si son dos variables independientes. Y para esto pues vamos a verlo en esta, lo que es la correlación. Vamos a dar edad de los hombres, el tamaño de la cintura y le vamos a dar a aceptar. Aquí ya tenemos nuestros datos, aquí en Minitab, y aquí está. La correlación de Pearson es de 0.845 y el valor de P de 0.09. Lo que podemos entender es que aquí el ejercicio no nos plantea un valor de significancia, pero el valor de P podemos intuir que es de 0.05. Y como el valor de P en esta correlación es de 0.00, entonces hay una relación entre estas dos variables, que a medida que aumente la edad del hombre, también va a aumentar la cintura del hombre. Entonces vamos a verlo también de una manera gráfica. Vamos a irnos a estadísticas básicas, vamos a irnos a regresión, vamos a irnos a lo que es gráfica de línea ajustada y aquí tenemos nuestras variables. Aquí la variable que depende la variable que depende pues es el tamaño de la cintura del hombre, de la edad del hombre. Entonces nuestra Y vamos a poner lo que es el tamaño de la cintura y en nuestras X el tamaño, la edad del hombre. En gráficas podemos poner 4 en 1 o si queremos gráficas individuales. Entonces aquí ya tenemos nuestros datos, vamos a darle a aceptar. Aquí ya lo tenemos. Vamos a borrar esto. Tenemos nuestros datos. Vamos a ok, como les explicaba, aquí ya tenemos nuestras gráficas de residuos, nuestras gráficas de línea ajustada. Entonces aquí tenemos ya nuestra ecuación de regresión. Como les comentaba, era en estadísticas básicas, regresión y regresión de línea ajustada. Aquí tenemos nuestras variables y las gráficas que queremos. 4 en 1, entonces solo la que seleccionó y pues le damos a aceptar. Entonces aquí ya tenemos. Aquí, como vemos, sí existe, como les decía, una correlación entre estas dos variables. Aquí podemos observar nuestros datos como están. Aquí nuestros datos, este dato nos dice que tenemos en nuestra eje de las X tenemos la edad del hombre y en nuestra eje de la Y tenemos la cintura del hombre. Aquí en este dato, que es el mayor, que es la edad del hombre de 73 años, tiene una cintura de 103.3 centímetros. Entonces, a medida que aumenta la edad, aumentará también, sin duda, el tamaño de la cintura de los hombres. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Tenemos un pequeño histograma, vemos cómo está distribuido de una manera normal nuestros datos. Y aquí pues aquí tenemos ya nuestra ecuación de regresión. Entonces aquí podemos continuamos con nuestro ejercicio y pues ya aquí ya tenemos nuestros datos.
Como les explicaba aquí en esta gráfica, pues tenemos todos nuestros datos en esta gráfica de línea ajustada, y podemos ver que pues las dos variables pues sí dependen la una de la otra. A medida que aumenta uno, pues aumentará la otra. Tenemos nuestras gráficas de probabilidad normal, nuestros residuos. Como vemos en la pendiente, todos nuestros datos caen en esta línea. Entonces lo que pues podemos entender pues que realmente pues son tienen una correlación. Aquí tenemos ya nuestra ecuación de regresión, que es de 59.64 más 0.5259 en la edad del hombre. Ahora, lo que nos pide nuestro ejercicio dice determinar la ecuación de regresión. Pues ya la tenemos, que es esta: la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. Ok, la gráfica de residuos pues son estas gráficas que estamos viendo aquí, las que pues ya explicamos un poquito de qué es cada uno. Entonces ahora vamos a hacer la predicción en base a los datos que nos están dando de 20, 40 y 60 años. Aquí ya lo tenemos, ¿sí? Vamos a sumar 59.64 más 0.5259 por 20 y nos da 72 centímetros, ¿sí? En cintura. Ok, para lo mismo va a ser para los de 40 y 60 años. Tenemos que sumar nuestra ecuación de regresión y multiplicarlo por la edad de la persona para poder sacar el valor en centímetros de la cintura de las personas. Y es así como queda este ejercicio. Planteando para los de 20 años, pues tendrán una cintura de 72.15, para de 40 años una cintura de 84.676 y para una persona de 60 años 97.19. Y pues con lo cual concluimos con este ejercicio que pues a medida que aumente la edad, aumentará también el tamaño de la cintura. Ok, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Dice ejercicio de edad y tamaño de las cinturas de las mujeres. A continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de la cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a la edad de 18, 36 y 56 años. Entonces vamos a cerrar este mini tab y vamos a abrir el siguiente para revisar nuestros cómo es que se elaboran este tipo de ejercicios. El primer paso pues que tenemos que hacer es capturar nuestros datos. Aquí pues aquí ya tenemos nuestros datos, ¿no? Sin embargo, aquí son 40 datos de la edad de las mujeres y cintura. Básicamente es lo mismo que vamos a realizar con lo que se hizo en el ejercicio anterior, y vamos a ver si hay una relación entre estos. Vamos a irnos a estadísticas básicas. Vamos a ver si hay correlación. Vamos a poner nuestras variables y vamos a por el método de correlación de Pearson. Vamos a darle a aceptar. Obviamente aquí nos podemos revisar. Dice que la correlación de Pearson es de 0.868 y un valor de P de 0.00. ¿Qué nos da a entender el valor de P? Que es el valor de P-value. El valor de P nos da a entender de que pues es el valor de significancia. En este ejercicio tampoco nos los da, pero el valor de significancia podemos intuir que es de 0.05. Y si el valor de P en este ejercicio es menor al valor de significancia, existe una correlación fuerte entre estas dos variables. Y para ello pues vamos a verlo de una manera gráfica también. Entonces vamos a irnos a estadística, a regresión, y vamos a ir a gráfica de línea ajustada. Aquí que depende también, nuestra Y va a ser la cintura y nuestra X va a ser la edad de las mujeres. Gráficas, vamos a hacer las 4 en 1, le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí ya tenemos nuestras gráficas. Vamos a ver cómo se comportan nuestros datos. En nuestra eje de las X tenemos la edad de las mujeres, y en nuestra eje de las Y pues tenemos el tamaño en centímetros de la cintura de las mujeres.
Ok, aquí podemos ver que nuestros datos pues sí están agrupados de una manera en esta pendiente, lo que podemos llamarlo pues que sí hay una correlación entre estas dos variables debido a que si aumenta por ejemplo, vamos a ver esta. Aquí nos dice que la cintura, la edad de la mujer es de 31 y la cintura es de 91.7. Si vemos aquí en este punto, la edad es de 47 y la cintura de 95, que nos da a entender que el 75% de estos datos es que realmente corresponde a que la edad es la que influye en la cintura de las mujeres, que a mayor edad, mayor será el porcentaje de cintura. Entonces, aquí en este ejercicio nos pide que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos. Aquí ya tenemos nuestra ecuación de regresión, que es de 54.12 más 0.8095 de la edad de las mujeres. Estas son nuestras gráficas de residuos. Tenemos un histograma y aquí vemos cómo está comportado, que pues sí está en medio, ¿no?, de nuestros datos. Ahora sí que están organizados están a la mitad de nuestra línea, ¿no? Los datos, hay más datos que entre ciertas edades, podemos decir de 25 a 40, que serían estos que nos está mostrando nuestro histograma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es como en el ejercicio anterior. Vamos a hacer nuestros datos en nuestra ecuación de regresión. Vamos a mover un poquito esto y nos dice que nuestra ecuación de regresión es 54.12 más 0.8095. Esto va a ser multiplicado por la edad de las mujeres, que nos está dando este ejercicio. Nos está planteando que hagamos uno de 18 y hagamos de 36 y 54 años. Lo que vamos a hacer es copiar esto, vamos a darle y nada más vamos a mover la edad de las personas, que serían 36 y 54. Ok, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar esto, sumar primeramente la edad con la ecuación y multiplicarlo por la edad de las personas. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos. Al multiplicar los 54.12 más 0.8095 por 18, nos da un total de 68.69 centímetros en la cintura de las mujeres. 54.12 más 0.8095 por 36 nos da un valor de 83.34 centímetros, y para los 54 años de las mujeres nos da igual 97.83 centímetros, con lo que podemos afirmar que a medida que aumenta la edad de las mujeres, también aumentará el tamaño de su cintura, con lo que pues nosotros afirmamos en esta que hay una correlación. Y como vemos en este tema, estamos viendo lo que es correlación y regresión. Aquí utilizamos la correlación para saber si existe, como lo dice, valga la redundancia de la palabra, dice que si existe esa relación entre las dos variables. Quiere decir que si una variable depende de la otra, si uno aumenta, aumentará la otra. Y en este caso para este ejercicio utilizamos lo que es la correlación y la regresión. La regresión pues es para que nos dé esa ecuación y poder saber para predecir en el tamaño de la cintura de las mujeres de acuerdo a la edad. Entonces utilizamos en este ejercicio lo que es correlación y regresión. Y podemos afirmar que en este ejercicio que pues sí, es que a medida que aumenta la edad de las mujeres, aumentará el tamaño de su cintura. Entonces así terminamos este ejercicio. Vamos a ir con el siguiente.
Correlación y regresión. Variación e intervalos de predicción, el subtema. Definición. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que Y es el valor predicho de Y. Ok, vamos a seguir viendo lo que es variación e intervalos de predicción. Supongamos, vamos a ver algunas definiciones. Dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que es el valor predicho de Y obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores Y muestrales es a la media de Y. La desviación total de X y Y es la diferencia vertical de Y menos la desviación de Y, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación explicada es la distancia vertical entre la Y predicha menos la desviación, que es la distancia entre el valor predicho de Y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical entre Y y la menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de la regresión. La distancia Y entre la Y predicha también se conoce como residuo. Ok, vamos a pasar a lo que es el otro slide. Dice la desviación. Desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Aquí pues tenemos que Y menos la desviación de Y es igual a la Y predicha menos la desviación de Y más Y menos la Y predicha. Ok, vamos a ver un ejemplo. Dice, ejemplo, imagina una muestra de datos pareados X y Y que incluyen los valores específicos de 5 y 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión Y es igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y predicha, que es igual a 9. Aquí pues como podemos darnos cuenta, aquí nos está mencionando de la desviación total es igual a la desviación sin explicación igual a la desviación explicada, que es de Y menos la Y predicha. En este caso la Y es igual a 9. Sí, y aquí la Y predicha es 3 más 2X. Entonces lo que sería en este caso, pues como les decía, entonces aquí la medida de los valores de Y está dada por Y es igual a 9. Entonces vamos a ver el siguiente slide. Otro ejemplo dice, uno de los pares de datos muestrales es X es igual a 5 y Y es igual a 19, que sería en este punto, que es 5 en nuestras ejes de las X con 19 en nuestras ejes de la Y. Esta es nuestra recta. El punto 5, 13, hablando de este punto que nos está mostrando, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X es igual a 5 en la ecuación de regresión, Y es igual a 3 más 2X, producto de Y es igual a 13. Aquí podemos verlo, sustituir 3 más 2X en valor de X, pues sería 5, multiplicamos 2 por 5, 10, más 3 nos da el valor de 13. Entonces esta es nuestra recta de regresión. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X consiste en sustituir X en la ecuación de regresión, que es 3 más 2X, para obtener Y, que es igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por el medio de la recta de regresión. Es decir, lo que nos estaba diciendo este pequeño concepto, pues que al nosotros saber que X vale 5, entonces nada más podemos sustituir en la ecuación de regresión y pues tendremos los valores. Entonces vamos a ver el otro ejemplo.
Dice, para x es igual a 5, el valor predicho de y es 13, que sería este punto que está hablando. Dice, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y 13 y y 19 no pueden explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación el residuo a lo que tenemos acá, a este punto. Por eso aquí nos marca que este punto, o sea, señalando, es una desviación sin explicación, ya que no se puede resolver por medio de la recta de regresión. Dice, la desviación total a partir de y es igual a 9 del punto 519 de y menos la desviación de y es igual a 19 menos 9, que es igual a 10. Aquí, como les comentaba, entonces vamos a ver lo que es la desviación total. Dice que a partir de la de y predicha es igual a 9 del punto 519. Estamos hablando acá, vamos a que y menos la y predicha es igual a 19 menos 9, pues nos da un total del punto 10 que estaría en esta parte. La desviación explicada, que dice que es a partir de y es igual a 9 del punto 519, que estamos agarrando este punto de y predicha menos la desviación, es igual a 13 menos 9, que sería la desviación. Entonces nos daría 4. La desviación sin explicar, aquí la desviación total o el valor predicho es 19 menos 13, pues es la desviación sin explicar, que es la variación que tenemos de 6. Entonces la desviación sin explicar es a partir de la desviación de, que en este caso es 9, del punto 519, que nos está hablando de esta sobre nuestra recta, que es igual a y menos la y predicha, que es igual a 19 menos 13, nos da un valor de 6, que este sería la holgura que tenemos aquí en este ejercicio. Y pues vamos a pasar con el siguiente. El siguiente nos dice, seguimos entonces con nuestra variación. Dice, la variación total sin explicar, variación explicada, que es igual a la variación explicada más la variación. Entonces, para la variación total sin explicar es la sumatoria de y menos la desviación de y al cuadrado, que esto sería a la sumatoria de la y predicha menos la media de la y al cuadrado más la sumatoria de y menos la y predicha al cuadrado. Para esta sería la variación y la variación explicada. Esto nos daría lo que sería la variación total sin explicar. Dice que la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación explicada, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar, que pues ese sería esto lo que estamos viendo. Vamos a seguir con algunos conceptos, algunas definiciones. Dice, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y que se puede explicar por la recta de regresión. Y se calcula R al cuadrado. R al cuadrado sería igual a la variación explicada entre la variación total. Dice, un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de las muestras alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral de la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con
S es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Y vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, aquí, como se pueden observar, pues ya tenemos todas las respuestas, pero vamos a ver cómo es que se llevó a esas respuestas. Ok, seguimos con el siguiente ejemplo. Dice: ejemplo de peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles, sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas sobre galones. Determinar, aquí nos hace 5 preguntas. Vamos a ir viendo, aquí ya las tenemos contestadas, ya las tenemos la respuesta. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo es que se realizó cada una de estas, cómo es que se dio respuesta a cada una de estas preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es abrir Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos. Aquí nos dice que son, de acuerdo al ejercicio, nos dice que son 32 automóviles. Pero vamos a tomar, nos está hablando el ejercicio que tomemos lo que es peso en libras y millas sobre galón. Entonces vamos a agarrar, dice peso en libras, la columna C3, y millas por galón, carretera millas por galón, columna 9. Ok, vamos a irnos a lo que es estadística. Vamos a ir a regresión. Vamos a ir otra vez a regresión y ajustar modelo de regresión. Ok, aquí nuestra variable, aquí ya las tenemos seleccionadas, pero nuestra variable es las carreteras millas por galón, y nuestro predictor pues serían pesos en libras. Vamos a darle opciones, todo está bien. Aquí en opciones podemos ver el nivel de confianza, es 95%. Vamos a ver lo que es gráficas. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 para que nos dé las variables. Entonces aquí vamos a darle a aceptar y esperamos. Ok, aquí como se pueden dar cuenta, aquí tenemos nuestras gráficas de residuos, tenemos un histograma y vemos cómo están nuestros datos. Nuestros datos están más hacia la izquierda, lo que quiere decir que están estos datos pueden ser negativos, y aquí vemos la relación de nuestros datos, cómo están sobre nuestra recta. Entonces vamos a ir viendo cómo es que salieron. Vamos a revisar. Aquí en esta parte tenemos, dice, nuestra análisis de regresión, tenemos nuestras variables, peso en libras, tenemos nuestros errores y el importante que es aquí el valor de p-value. Nosotros tenemos como un valor de un nivel de confianza de 0.95, que estaríamos teniendo un nivel de significancia de 0.5. entonces si nuestro valor de significancia es menor a 0.5, entonces quiere decir que hay una correlación entre estas dos variables. Sin embargo, como veíamos, pues vamos a ir viendo nuestros datos. Aquí tenemos nuestra R cuadrada ajustada y nuestra R cuadrada predicha. Entonces aquí tenemos el 63.86%. Más abajo vamos a ir viendo nuestra ecuación de regresión. Nuestra ecuación de regresión para esto sería de carreteras millas por galón de 50.50 menos el peso en libras. Entonces aquí podemos ver nuestros residuos, nuestros ajustes y las carreteras por millas por galón. Entonces lo que vamos a hacer aquí en la primera pregunta nos hacía determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? De acuerdo a lo que vivimos en Minitab y lo que Minitab nos arrojó, es que sí existe una correlación, pero de manera negativa. A medida que aumenta el peso de los vehículos,
disminuyen las millas por galón, es decir, que disminuyen el rendimiento de la gasolina debido a su peso. Ahora nos dice, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible? Este dato lo vamos a obtener de aquí de Minitab, lo que nos daba aquí de nuestra R cuadrada ajustada, que nos dice que el 63.86% es debido al peso de los automóviles, lo cual hace que nos dé menos rendimiento en el consumo de gasolina. Ok, vamos a seguir respondiendo a nuestras preguntas de nuestros ejercicios. La primera pregunta era determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Ok, para ver si tiene una correlación, vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas, y vamos a ver correlación. Aquí vamos a poner peso en libras y lo que es carretera en millas por galón para seleccionarlo con el método de correlación de Pearson y que nos presente los valores de p-value. Entonces le vamos a dar a aceptar. Aquí, como podemos observar, ya nos da una correlación de Pearson de menos 0.806. Si nos acordamos en ejercicios anteriores que estábamos viendo de correlación también y regresión, se nos decía que la correlación debe estar entre menos 1 y 1, y dependiendo hacia dónde se inclinaba la correlación, pues iba a ser de manera positiva o negativa. En este caso es una correlación negativa de 0.806 con el valor de p-value de 0.00, que es un valor del valor de significancia menor de 0.05. Entonces, con lo cual nos da a entender y podemos responder esta pregunta. Nos dice ¿cuál es el valor del coeficiente de correlación? Es menos 0.806. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir cuando una correlación es negativa o positiva? Cuando es positiva, pues las dos variables tienden a estar en la misma trayectoria, es decir, si aumenta una, aumenta la otra. Pero cuando una correlación es de manera negativa, cuando una variable aumenta, se reduce la otra variable. Y esto es lo que platicábamos, lo que comentábamos, que a manera que aumenta el peso de los vehículos, pues aumentará también, disminuirá el rendimiento del consumo de combustible. Entonces, una vez teniendo este resultado, podemos contestar la siguiente pregunta. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Sí existe, pero de manera negativa, como lo estamos viendo aquí de esta manera. Y estamos explicando que a medida que aumenta el peso de los vehículos, disminuyen las millas por galón. Aquí ya miramos el porcentaje de dónde lo sacamos. Ahora, para responder la pregunta número 4, dice: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Aquí ya tenemos la respuesta, pero vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a estadísticas, a regresión, vamos a ir a regresión y vamos a predecir. Ok, aquí ya tenemos la respuesta: carreteras en millas por galón y el peso en libras, que es de 4.000, lo que nos está pidiendo o nos está planteando el ejercicio. En opciones, pues un nivel de confianza de 95%, y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí ya nos dio nuestro resultado. Como pueden ver, la variable es peso en libra del valor de configuración, que es de 4.000. Aquí está con un valor de confianza, son los intervalos de confianza del 95%, y aquí está nuestra predicción. Es decir que si un automóvil pesa 4.000 libras, las millas por galón que nos estará dando sería de 25.027 millas por galón. Entonces ahora nos dice ahora
que para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para que el consumo de combustible en carretera. Esto es lo que nos da aquí este dato, el intervalo de confianza del 95%. Entonces, sería el intervalo de, aquí nos está pidiendo que el intervalo de predicción. Entonces, el intervalo de predicción es el que es esta parte, que de 22.4314 a 31.62. Lo que quiere decir esto, que son las millas que nos puede dar en el intervalo de predicción con un automóvil de 4.000 libras. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que nos dé de 22 a 31, y en este caso pues nos dio 27.0.25, lo cual está dentro de estos intervalos. Entonces es así como termina este ejercicio. Vamos a ir con el siguiente. Dice ejercicio estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores variados que consistan en las estaturas en pulgadas y pesos en libra de 40 hombres elegidos al azar. Nos pide igual 5 preguntas, a lo cual pues ya están las 5 con su respuesta, pero vamos a ver cómo es que se desarrollaron en Minitab. ¿Sí? Ok, ya una vez que abrimos Minitab, vamos a irnos a Minitab, y aquí ya tenemos capturados todas las edades, estatura, peso, cintura, pulsos, latidos, presión sistólica, presión diastólica, colesterol, índice de masa corporal, músculo, codo, muñeca, brazo. Bueno, en fin, tenemos un montón de variables. Sin embargo, lo que vamos a hacer es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos está pidiendo que la estatura en pulgadas y el peso en libras. Ok, entonces vamos a ir a estadísticas, regresión. Vamos a ir a regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí que depende de quién, cuál sería nuestra variable. Bueno, nuestra variable va a ser la estatura en pulgadas y el peso va a ser nuestra X, nuestra Y. Ok, vamos a darle lo que es gráficas 4 en 1. ¿Para qué? Para que nos dé queremos ver de manera visual también. Entonces le vamos a dar a aceptar. En este caso ya lo tenemos, pero vamos a verlo. Esta es la gráfica, que es gráfica de residuos. Aquí nos vemos cómo están comportados nuestros datos, nos da un histograma. Aquí podemos ver que nuestros datos se van a o tienden a una correlación positiva. Entonces aquí vemos que nuestros datos están en nuestra recta, están de una manera pareja, y pues aquí está el valor ajustado contra el valor del orden. Ok, aquí de esa manera visual fue lo que pudimos ver. Entonces aquí dice que el valor de p-value, si nos acordamos anteriormente, como habíamos dicho, el valor de p-value, cuando no nos los da, que es el valor de significancia, cuando no nos los da el problema, pues sabemos o tenemos el entendido que es de 0.05, ¿sí? El intervalo de confianza. Entonces, como el valor de p-value es menor al intervalo de confianza, entonces podemos decir que sí hay una correlación. Vamos a ir viendo en este caso la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha. Aquí tenemos nuestro dato para la pregunta número 3, que dice: ¿qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Quiere decir que el 25.36% de todos estos datos corresponde a lo que nos dice el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál es esa variación entre el peso de los hombres? Que es 25.36% que nos da esa variación. Entonces vamos a ir viendo. Aquí tenemos el valor de p-value en el peso de las libras. Esta es nuestra ecuación de regresión, que es la muy importante que tenemos que observar. Entonces es así. Ahora, lo que vamos a hacer para resolver nuestra pregunta número 1, que nos dice determinar el valor de coeficiente de correlación lineal,
Vamos a irnos a Minitab una vez más. Vamos a darlo en lo que dice estadísticas, estadísticas básicas, y vamos a ponerle correlación. Vamos a seleccionar nuestras variables independientemente de sea cualquiera de las dos podemos poner, no hay ningún orden para esto. Estatura en pulgadas, el peso, y vamos a poner el peso en libras, así como está acá, con una correlación de Pearson, y le vamos a dar a aceptar. Aquí, como vemos, la correlación de Pearson nos da un valor positivo de 0.522 y un valor de p-value de 0.01. Como nosotros en el ejercicio anterior, que la correlación es cuando es negativa, es que la variable o nuestras variables, cuando una se puede decir, una tiende a subir, la otra tiende a bajar, y cuando una relación o una correlación positiva, es positiva, quiere decir que nuestras variables son dependientes la una de la otra. Entonces vamos a contestar nuestra pregunta número 1. Determine el valor coeficiente de correlación lineal. Ya lo vimos que es de 0.522, que es una correlación positiva. Nos pide, la segunda pregunta dice, ¿existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? La respuesta es sí, existe una correlación de manera positiva. Esto quiere decir que las dos variables aumentan de manera igualitaria a medida que crezca una, también la hará la otra. Es decir, crecen en la misma dirección. El porcentaje de peso ya lo habíamos visto. Ahora, la pregunta número 4 dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadísticas, a regresión y a predecir. Aquí ya nos da por default el peso en libras y la estatura en pulgadas, y aquí nosotros nada más vamos a poner, de acuerdo al ejercicio, cuántos queremos. En este caso son 70. Podemos ver, almacenar los resultados, ver modelo, pero en este caso nada más le vamos a dar a aceptar. Aquí ya nos dio nuestra variable, que es el peso en peso en libras, y 70. Entonces aquí podemos ver en ajuste que sería nuestra respuesta, que dice, si un hombre mide 70, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Este caso sería 62.19 libras para un hombre que mide 70 pulgadas. Entonces, y aquí nos dice la siguiente pregunta: para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción de 95. Este valor es el que también nos arroja Minitab. El índice de valor predicho de 95% es de 55 a 68. Entonces quiere decir que para una persona de 70 pulgadas, el peso puede estar entre los 55 a los 68 libras. Y es así como terminamos nuestro siguiente ejercicio, y vamos a pasar al siguiente. Ok, seguimos con lo que es ecuación de regresión múltiple. Dice, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, en general. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y es igual a b0 más b1 más x1 más b2 más x2 indiferentes. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Dice R2 y R2 ajustada. Dice, R2 denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 es igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por un resultado un valor cercano a 1.
Un ajuste muy deficiente se relacionaría con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R2. La R2 más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R2 ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R2 ajustada y valor pi. P-value. Valor p-value es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de p-value de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor p-value es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrables. El valor de 0.00 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2, que sería igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 es igual a 0, implica que al menos 1 de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utiliza el sentido común y considera consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considera el valor de p-value. Selecciona una ecuación que tenga significancia general tal como la determinada el valor p. Considera una ecuación con valores altos de R2 ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Vamos a ver algunos ejemplos que dice rendimiento de automóviles. Dice, utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas sobre galones sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud del frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Aquí vamos a ver vamos a ir a Minitab y vamos a ir. Ok, una vez estando en Minitab, pues vamos a ver vamos a ir viendo nuestro ejemplo, lo que nos dice el ejercicio. Dice, utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas sobre galones sea la variable de respuesta y utilizamos las siguientes variables de predicción. Ok, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a regresión y vamos a ajustar un modelo de regresión. Aquí, como lo podemos ver en el ejercicio, nos está diciendo que nuestra variable Y sea carretera de millas sobre galón. Lo que tenemos en respuesta vamos a poner millas sobre galón, y en nuestras variables de predicción vamos a poner el peso del automóvil, longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, que sería peso, longitud, frenado, cilindro y desplazamiento. Entonces vamos a ir a gráficas y vamos a darle 4 en 1, le vamos a dar a aceptar y aceptar. Entonces nos va a arrojar esta gráfica, ¿sí? Aquí podemos ver nuestras gráficas de residuos y vemos cómo se comportan nuestros datos dentro. Lo que nos da a entender este histograma es que nuestros datos están de una manera negativa. Hay una correlación negativa en estos datos, que quiere decir que a medida que aumenta una va a disminuir la otra variable. Entonces, para responder a la primera pregunta, pues vamos a ir viendo nuestros datos. Aquí podemos ver cómo están todas nuestras variables: libras, pulgadas, pies, cilindro y desplazamiento. Algunos errores, que está el valor de p-value. Aquí podemos decir que existe una correlación, hay una correlación fuerte también en la longitud de pulgadas. Aquí pues sí hay una correlación también, pero vamos a ir viendo un poquito más abajo. Entonces aquí están los errores. Aquí tenemos nuestra R ajustada cuadrada y nuestra R cuadrada predicha de 60.62 y 54.45%. Vamos a ir viendo también lo que nos da. Aquí es muy importante revisar esto. Si
el FIB. ¿Qué significa esto? Aquí tomamos dice que es un factor de inflación de la varianza. Dice, los factores de inflación de varianza miden en qué medida la varianza de los coeficientes de regresión estimados ha sido inflada, en comparación con un contexto en el que las variables predichas no están linealmente relacionadas. Utilícese para describir cuánta multicolinealidad correlación entre predictores existe entre un análisis de regresión o multicolinealidad. Es una problemática debido a que puede aumentar la varianza de los coeficientes de regresión, lo que hace que fuesen inestables y difíciles de interpretar. Aquí nos da el estado de los predictores. Si FI es igual a 1, no están correlacionados. Si está entre 1 y 5, está moderadamente, y si está entre 5 y 10, es altamente correlacionado. Entonces aquí podemos ver que están altamente correlacionados el peso de libras, cilindros y desplazamientos. Entonces lo que podemos hacer aquí es, en esta no es la mejor ecuación de regresión, esta es la que nos está dando. Entonces lo que vamos a hacer es volver a hacer una ecuación de regresión, pero en este caso le vamos a ir quitando variables. Ok, como les decía, entonces vamos a hacer nuestra ecuación de regresión una vez más. Para ello vamos a ver nuestro valor de P, los más grandes, en este caso es longitud de pulgadas y frenado de pies. Esto es para que nosotros tengamos nuestra ecuación de regresión de una manera mejor, que se vea, que podamos identificar. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas, a regresión una vez más, y vamos a ajustar un modelo de predicción. En este caso, nosotros lo que queremos es ver las variables que salen fuera de nuestro valor P, y lo único que vamos a dejar que es el peso en libras, longitud en pulgadas, cilindros y el desplazamiento del volumen. Sí, entonces vamos a ver longitud en pulgadas. Sí, lo vamos a eliminar porque este es el que queremos, el que no queremos que esté aquí. Entonces lo que vamos a dejar: peso en libras, cilindros, desplazamiento y la capacidad de volumen. Entonces lo vamos a dar en gráficas igual, 4 en 1, le vamos a dar a aceptar. Sí, entonces aquí ya nos da otra vez, nos da un valor, nuestro Minitab nos da un valor con ahora con 3 variables. En este caso, como vemos que el peso de libras es muy significativo, los cilindros, el peso en libras, los cilindros y el desplazamiento. Entonces lo que vamos a ir viendo aquí también es aquí nuestro valor de R ajustada, que cambió un poquito, subió un poquito más, y nuestra R de cuadrada de predicción. Entonces aquí podemos ver esta sería nuestra mejor ecuación de regresión con 3 variables, ya que pues es lo que nos permite tener esta ecuación de regresión. Entonces la respuesta a nuestra primera pregunta, como les decía, tenemos que ver nuestra mejor ecuación de regresión eliminando algunas variables. Entonces aquí nuestro ejercicio nos decía que determinemos la mejor ecuación de regresión, y como vimos, nosotros eliminamos 2 variables de acuerdo al valor de p-value, ¿sí? Ya que el p-value, como lo veíamos anteriormente, estaba muy superior a todos a las demás, a las otras variables. Entonces es como ahí tomamos. Entonces nuestra mejor ecuación de regresión sería 48.24 menos 0.40 peso libra más 2.59 cilindros menos 1.48 de desplazamiento de la capacidad de volumen. Ok, eso sería nuestra mejor ecuación de regresión. Ahora dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras?
una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento, dice utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar nada más las tres variables que pusimos acá. Entonces en este caso sería peso en libras, cilindro y desplazamiento en capacidad de volumen. Entonces sería que dijimos, sería peso en libras, sería esta 4000 libras. Vamos a cambiarlo de colorcito para que veamos cuáles son los resultantes. 4000 libras. Cilindros nos dice que es 6 cilindros, y el desplazamiento, entonces su desplazamiento es de 3.5. entonces vamos a ver este desplazamiento. Vamos a irnos a Minitab y una vez utilizando estas variables vamos a desarrollar el ejercicio una vez más. Ok, como les decía, vamos a ver en este caso una vez más la pregunta número 2, que es lo que teníamos aquí. Ya tenemos la respuesta, que es 27.32 millas por galón. Sin embargo, vamos a ver cómo es que se realiza en Minitab. Vamos a irnos a estadísticas, vamos a irnos a regresión y a predecir. Entonces aquí ya tenemos peso en libras, cilindro y desplazamiento, que es lo que seleccionaba: el peso en libras, cilindros y desplazamiento. ¿Esto por qué? Porque aquí nos dice cuál sería el mejor rendimiento de combustible en carretera por automóvil, y nos dice utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión eran nada más estas tres: las libras, los cilindros y el desplazamiento. Es por eso que se van a utilizar estas. Nos dice que un peso de 4000 libras con 6 cilindros con un desplazamiento de 3.5. ok, le vamos a dar en aceptar, y aquí podemos ver en nuestra ecuación de regresión. Aquí vemos cómo es que nos da ya el ajuste, que es 27.32.37, que es lo que aquí teníamos, que nos da, es el mejor rendimiento de millas por galón que nos da para tenemos los errores, el intervalo predicho, el intervalo también que tenemos aquí. Es decir, aquí el intervalo predicho puede estar entre los 22 hasta los 32, ¿verdad? Que es lo que realmente ocupamos también. Entonces, la respuesta para esta pregunta es que el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil de 4000 libras de 6 cilindros que con 3.5 de desplazamiento, entonces el rendimiento sería de 27.32 millas por cada galón de combustible. Ahora vamos a ver la tercera pregunta, que nos dice: ¿qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, vamos a ver unas pequeñas otras pequeñas gráficas. Vamos a ir viendo una por una. Es como a una manera de que pues también en ver la forma de qué otra manera podemos entender y comprender este ejercicio. Vamos a ver gráficas de factoriales, vamos a dar todas nuestras variables. En gráficas podemos poner, podemos darles a aceptar opciones, pues si queremos un título, y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí ya la gráfica nos da el peso en libras, cilindros y desplazamiento. Aquí podemos ver que a medida que que el peso de los vehículos es más grande, pues también va a ser menor el rendimiento de combustible. Aquí tenemos los cilindros,
el desplazamiento. Entonces aquí podemos entender eso en esta gráfica. Aquí vemos cómo se comporta. Aquí podemos ver los puntos, por ejemplo. Vemos como que de a 4200, de 3600, de 3000, que esto sería lo que es el peso de los vehículos y el rendimiento en millas por galón, la cilindrada y el desplazamiento. Ahora vamos a ver, podemos darle, a ver, ok, vamos a irnos a estadísticas una vez más, regresión, gráfica de contorno. Aquí aquí ya pues nuestra respuesta nos da aquí en el eje de las X peso por libras y en nuestras ejes de las Y cilindros. Si queremos contornos, configuraciones, la configuración el desplazamiento de 3.5 es lo que estamos buscando de acuerdo al ejercicio. Contornos pues no utilizamos. Opciones pues si queremos un título, ver modelo. Aquí el modelo de los términos le estamos poniendo que vamos a utilizar las variables, 3 variables, y le vamos a dar a aceptar. Aquí podemos ver, nos podemos dar cuenta del desplazamiento, dice valores fijos de desplazamiento, peso en libras y cilindros. Vemos aquí cómo es que un peso peso en libra de 2600, pues sí es mayor. De 8 cilindros no tiene mucho desplazamiento y aquí lo que nos muestra esta pequeña gráfica. Vamos a seguir con la siguiente gráfica, gráfica de superficie. Entonces seguimos, como les decía, vamos a ver nuestro eje X, peso, libras y nuestros cilindros, y le vamos a dar a aceptar. Esta gráfica que nos indica. Aquí, como podemos observar, están los pesos en libras y nuestras millas en galón. Es decir, a menor peso, mayor será las millas por galón que nos dé. Por ejemplo, en la escala X, como les decía, tenemos el peso en libras, y si podemos verlos aquí, tenemos que nos puede dar un 34, 33 por ciento de millas sobre galón. Y pues básicamente en la cilindrada pues casi no cambia mucho. Prácticamente lo que podemos decir con esto es de que pues influye mucho el peso en el rendimiento de los combustibles. Entonces vamos a ver la otra gráfica. Estamos a regresión una vez más, y vamos a ver esta gráfica y vamos a darles aceptar. Perdón, vamos a verle carreteras millas por galón. Vamos a darle un valor de 23 y un valor de 32 y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí vemos que está sería nuestra línea de contorno. Aquí estamos viendo carreteras millas por galón de 23 a 32 con un desplazamiento. Ese sería el desplazamiento. Entonces vemos como les decía, de 3000, 2800, cuántos cilindros. La cilindrada es mayor, y lo que podemos entender que de 8 cilindros gastaría más combustible con una menor cantidad. Y por ejemplo, si fuera de 4 cilindros, pues tendríamos una estimación menor. Entonces es lo que nos da esta gráfica. Entonces vamos a ir con la última gráfica, que es la que para contestar la última pregunta, que regresión y optimizador de respuesta. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo maximizar. ¿Qué vamos a maximizar? Pues vamos a ver configuración, no le vamos a mover, opciones, vamos a retener este valor en 6 cilindros, que es lo que queremos con intervalo de confianza. Entonces, objetivo pues no, y le vamos a dar a aceptar.
Ok, este sería nuestra gráfica de optimización. ¿Qué nos plantea el ejercicio? El ejercicio dice qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué quiere decir la mejor ecuación de regresión? Es la que estamos utilizando, la que utilizamos para sacar estas millas y para sacar esta ecuación. Entonces aquí podemos, vamos a Minitab y vemos que tendríamos un valor de 35.7098 millas con un peso de 2595 con un carro de 6 cilindros con un desplazamiento de 1.80, que es lo que les agregaba yo aquí en este slide. Tendría que tener un peso de 2595 libras, que nos ofreciera un rendimiento de 35.78 millas por galón con un desplazamiento de 1.80 con un vehículo de 6 cilindros. Esas características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible con ese peso. Entonces, si nosotros nos pasamos de ese peso, pues obviamente ya no tendríamos esa mejor ecuación de regresión. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar al siguiente ejercicio y pues vamos a ir realizando los ejercicios así como lo hemos estado haciendo. Ok, seguimos con el siguiente ejercicio. Aquí ya tenemos todos nuestros datos capturados y vamos a ver. Entonces vamos a ir a estadísticas, regresión y un ajuste de modelo de regresión. Aquí el ejercicio nos plantea que agarremos el colesterol como nuestra variable de respuesta Y, que aquí ya lo tenemos, y nuestros predictores van a ser en este caso la edad, la estatura, el peso, la edad, estatura, el peso y el tamaño de cintura. Vamos a dar en lo que es gráficas 4 en 1, le vamos a dar a aceptar y pues que nos arroje aquí como vemos nuestros datos pues sí están de una manera agrupados. Aquí tenemos nuestras gráficas de residuos y vamos a ver, sin embargo pues como decíamos, no es en el ejercicio anterior, pues no es nuestra ecuación de regresión la mejor, la predicha. Aquí podemos ver que la edad es la que tiene un valor de p-value que es muy significativo. También en lo que es la estatura en pulgadas, y en la cintura, y lo que se nos sale aquí sería el peso en libras, y por decir podemos decir la estatura en pulgadas. Entonces vamos a ir viendo. Aquí tenemos nuestra R cuadrada ajustada y nuestra R cuadrada predicha. Aquí lo que veíamos era, si se acuerdan, aquí como decíamos en esta gráfica vemos, perdón, en estos conceptos, que lo que significaba el factor de inflación de la varianza. Entonces, ¿qué es FIB? Que si tiene el valor de 1 no son correlacionados, o de 1 a 5 moderada y de 5 a 10 son altamente correlacionados. Entonces aquí vemos que la cintura, el peso están altamente correlacionados y la edad y la estatura pues más o menos correlacionados. Entonces vamos a ver nuestra mejor ecuación de regresión para este ejercicio. Vamos a eliminar dos, que sería estatura en pulgadas y el peso en libras, para ver nuestra mejor ecuación de regresión, y vamos a ir una vez más a regresión, y vamos a poner ajuste de modelo de regresión. En este caso vamos a eliminar dos variables de acuerdo al valor de p-value, a los que tengan mayor. Entonces la edad se queda,
eh, la edad se queda, estatura en pulgadas se queda y cintura, y le vamos a dar a aceptar. Son los mismos residuos, entonces lo que vamos aquí nada más es confirmar ya con tres variables cómo es que nos queda nuestra r cuadrada ajustada, nuestra r cuadrada predicha y los valores de que están altamente correlacionados. Bueno, están correlacionados y no está correlacionado lo que es la estatura en pulgadas. Y nuestra mejor ecuación de regresión pues va a ser esta. Entonces es lo que, respondiendo a nuestra primera pregunta. Respondiendo a nuestra primera pregunta, pues es la mejor ecuación de regresión es de menos 417 más 50.59 menos 10 más 2.19 centímetros. Esta es la mejor ecuación de regresión. Ahora nos dice, vamos a subirle un poquito esto para ver que la segunda pregunta nos dice cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Vamos a ir una vez más, estadísticas básicas, regresión y vamos a predecir. Aquí vamos a ver, nos está diciendo, estas son las variables resultantes, entonces que sería edad, cuánto mide en pulgadas y el peso. Ese es lo que nos da de edad, de estatura en pulgadas y cintura. Entonces aquí vamos a poner que sería 40 años, vamos a subrayar, vamos a poner 40 años, mide 70 pulgadas y la cintura es de 95 centímetros. Entonces vamos a poner edad, nos dice que son 70. Estatura 70 pulgadas. Y si cintura es 95. Y aquí sería 40 años. Y le vamos a dar a aceptar. Ok. Sería aquí, estamos viendo que dice, ¿cuál sería la cantidad de colesterol por un hombre de 40 años? Mide 70 pulgadas, entonces la cantidad de colesterol sería de 400.76.59 con nuestro valor predicho y nuestros intervalos. Aquí por ejemplo nos está diciendo cuál sería la cantidad de colesterol para este hombre. Aquí tenemos ya 476, 30.68 de error y nuestro valor de predicción que sería de entre estos valores de 151 a 801. Ahora nos dice ¿qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Para resolver este último punto vamos a irnos a estadísticas, regresión y vamos al optimizador de respuesta. En este caso nosotros queremos minimizar. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que con menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Configuración, pues aceptar, resultados, ok, aceptar, gráficas, vamos a ver
Entonces vamos a darle a aceptar. Está cargando, entonces vamos a ver cuánto nos da nuestra gráfica. Ok, aquí como podemos observar dice que sería de un colesterol mínimo de 90.80, que es lo que tenemos aquí, 90.80, con una edad de 17 años, con una estatura de 76.20 y una cintura de 73. Entonces ese sería el hombre, sería las características del hombre que tenga entre 150 miligramos, de 17 años, con 76 centímetros y 73 centímetros de cintura. Ok, espero poderme haber dado a entender. Esto es todo por mi parte. Esto es el último ejercicio de nuestra correlación y regresión. Y pues muchas gracias, me despido, que se la pase muy bien.